Hola, amiguitos. Bienvenidos a una nueva aventura en la selva. Hoy vamos a conocer a muchos animales increíbles que viven en este lugar mágico. ¿Están listos? ¡Vamos allá! Miren esos monos traviesos. Los monos son muy juguetones y les encanta saltar de árbol en árbol. ¿Sabían que algunos monos usan su cola para balancearse? Es como tener una cuerda de seguridad integrada. Hay muchos tipos de monos en la selva. En América Central hay 6 distintas especies de monos, pero podrían haber muchos más. En América Central están los monos ardilla. Estos son pequeños, miden alrededor de 25 centímetros de largo, sin contar su cola. Tienen una cola larga que puede ser del mismo tamaño que su cuerpo. Aunque no usan la cola para agarrarse a las ramas, les ayuda a mantener el equilibrio cuando saltan de un árbol a otro. Su cuerpo es de color gris o marrón y tienen una carita blanca con una pequeña nariz negra y ojos grandes y expresivos. Los monos ardilla viven en las selvas tropicales de América del Sur y Central. Les encanta moverse por las copas de los árboles, donde se sienten más seguros y pueden encontrar comida. Estos monos son omnívoros, lo que significa que comen tanto plantas como pequeños insectos. Su comida favorita incluye frutas, flores, nueces, hojas e insectos como saltamontes y orugas. Comportamiento. Los monos ardilla son muy sociables y viven en grandes grupos, a veces de hasta 100 monos. Les gusta jugar, saltar de árbol en árbol y cuidar unos de otros. Son muy curiosos e inteligentes. Usan diferentes sonidos para comunicarse entre ellos, como chillidos, gruñidos y silbidos. Los monos araña son medianos y miden entre 40 y 60 centímetros de largo, sin contar la cola. Tienen una cola muy larga y fuerte, casi como una quinta mano. La usan para colgarse de las ramas y recoger cosas. Su pelaje puede ser negro, marrón o dorado y tienen una cara pequeña y peluda con ojos grandes. Los monos araña viven en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Pasan casi todo su tiempo en los árboles, donde se sienten seguros y pueden encontrar comida fácilmente. Comen frutas, hojas, flores y a veces pequeños insectos. Los monos araña son muy ágiles y pueden moverse rápidamente a través de las copas de los árboles. Saltan de rama en rama usando sus largas extremidades y cola. Los monos capuchinos son pequeños y miden alrededor de 30 a 50 centímetros de largo, sin contar la cola. Tienen una cola larga y prensil que pueden usar para agarrarse a las ramas. Su pelaje es generalmente marrón o negro, con una cara y hombros de color más claro, a menudo blanco. Viven en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Les gusta moverse por las copas de los árboles, pero también bajan al suelo en busca de comida. Son omnívoros y comen una gran variedad de alimentos, incluyendo frutas, nueces, insectos, huevos de aves y pequeños animales. Les gusta usar herramientas, como palos o piedras, para abrir nueces y otros alimentos difíciles de alcanzar. Los monos capuchinos son muy sociales y viven en grupos familiares. Los monos aulladores son grandes, miden entre 40 y 70 centímetros de largo, sin contar la cola. Tienen una cola larga y fuerte que pueden usar para agarrarse a las ramas. Su pelaje puede ser negro, marrón o rojizo. Los monos aulladores viven en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Les gusta vivir en las copas de los árboles, donde pueden encontrar comida y estar seguros. Comen hojas, frutas y flores. Les encanta comer hojas tiernas y jugosas. Los monos aulladores son famosos por sus fuertes gritos. Aúllan para comunicarse con otros monos y para marcar su territorio. Viven en grupos y son muy sociales. Pasan mucho tiempo acicalándose y cuidándose unos a otros. Los monos tamarinos son pequeños y miden entre 20 y 30 centímetros de largo, sin contar la cola. Tienen una cola larga que no usan para agarrarse, pero les ayuda a mantener el equilibrio. Su pelaje puede ser negro, marrón, blanco o una combinación de colores. Algunos tamarinos tienen bigotes muy divertidos. Los monos tamarinos viven en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Les gusta moverse por las copas de los árboles en busca de comida. Comen frutas, insectos, néctar y pequeños animales. Les encanta comer frutas dulces y jugosas. Los tamarinos son muy activos y curiosos. Viven en pequeños grupos familiares y se cuidan unos a otros. Los monos tití león dorado son pequeños y miden alrededor de 25 a 30 centímetros de largo, sin contar la cola. Tienen una cola larga y no prensil que les ayuda a equilibrarse. Tienen un pelaje brillante de color dorado anaranjado que les da su nombre de león dorado. Los tití león dorado viven en las selvas tropicales de Brasil.
Les gusta moverse por las copas de los árboles en busca de comida. Comen frutas, insectos, néctar y pequeños animales. Les encanta comer frutas dulces y jugosas. Viven en grupos familiares pequeños y son muy sociales. Pasan mucho tiempo acicalándose y cuidándose unos a otros. Su pelaje brillante y dorado los hace parecer pequeños leones de la selva. Son una especie en peligro de extinción, por lo que hay muchos esfuerzos para protegerlos y conservar su hábitat. Ahora estamos en África, en la selva del Congo, existen varias especies como el mandril. Los mandriles son grandes y pueden medir hasta 95 centímetros de largo. Los machos son mucho más grandes que las hembras. Tienen un pelaje marrón, pero lo que los hace especiales son sus caras y traseros de colores brillantes, azul y rojo en la cara y un trasero colorido. Viven en las selvas tropicales de África Central, especialmente en Congo y Camerún. Comen frutas, hojas, insectos y pequeños animales. Viven en grandes grupos llamados tropas, liderados por un macho dominante. Los gorilas son los primates más grandes y pueden medir hasta 1,65 m a 1,75 m de altura. Tienen un pelaje negro o gris oscuro. Viven en las selvas tropicales de África Central. Comen hojas, frutas, flores y corteza de árboles. Pueden comer hasta 30 kilos de comida al día. Viven en grupos familiares liderados por un macho dominante llamado espalda plateada. Son muy inteligentes y pueden usar herramientas simples para conseguir comida. Los gorilas son los gigantes amables de la selva. La próxima vez que pienses en un gorila, así como yo, el que te está hablando, recuerda la gran fuerza y el comportamiento pacífico que tenemos. Los chimpancés son medianos y pueden medir hasta 1,20 m de altura. Tienen un pelaje negro o marrón oscuro. Viven en las selvas tropicales de África Occidental y Central. Comen frutas, hojas, insectos y pequeños animales. Viven en grandes grupos llamados comunidades, son muy inteligentes y pueden usar herramientas como palos para sacar insectos de los agujeros. En Asia, selvas tropical de Borneo y Sumatra, viven. Los orangutanes estos son grandes y pueden medir hasta 1,50 m de altura. Tienen un pelaje anaranjado rojizo. Comen frutas, hojas, corteza de árboles y pequeños insectos. Viven principalmente solos o en pequeños grupos y se mueven lentamente a través de los árboles. Los orangutanes son muy buenos trepadores y pasan la mayor parte de su vida en los árboles. Son muy pacientes y pasan mucho tiempo buscando comida. Los gibones son pequeños y miden entre 45 a 65 centímetros de largo. Su pelaje puede ser negro, marrón, gris o blanco. Viven en las selvas tropicales del sudeste asiático. Comen frutas, hojas y pequeños insectos. Son muy ágiles y se balancean entre los árboles usando sus largos brazos. Viven en pequeños grupos familiares. ¡Cuidado! Ahí viene el rey de la selva. El tigre es uno de los animales más fuertes y elegantes de la selva. Con sus rayas naranjas y negras, pueden camuflarse perfectamente entre los árboles y la hierba alta. Los tigres son grandes y pueden medir hasta 3 metros de largo desde la nariz hasta la punta de la cola. Los machos son más grandes que las hembras. Tienen un hermoso pelaje anaranjado con rayas negras. Estas rayas ayudan a los tigres a camuflarse en la selva. Tienen ojos grandes y brillantes que les ayudan a ver en la oscuridad. Los tigres de la selva viven en las selvas tropicales de Asia, en países como India, Malasia, Indonesia y China. Son carnívoros, cazan animales como ciervos, jabalíes y monos. Son cazadores solitarios. Los tigres son solitarios. Son excelentes nadadores y a menudo se les puede ver refrescándose en ríos y estanques. Aquí vienen los gigantes gentiles de la selva. Los elefantes son los animales terrestres más grandes. Con sus largas trompas pueden recoger comida, beber agua e incluso darse un baño refrescante. Los elefantes de la selva son más pequeños que los elefantes africanos de la sabana, pero siguen siendo muy grandes. Pueden medir hasta 3 metros de altura y pesar hasta 4 toneladas. Tienen orejas grandes y redondeadas que les ayudan a refrescarse y escuchar mejor. Tienen colmillos de marfil que usan para cavar en busca de agua, arrancar corteza de los árboles y defenderse. Los colmillos de los elefantes de la selva son más rectos y delgados que los de otros elefantes.
Su piel es gruesa y gris, y está cubierta de pelos cortos y duros. Los elefantes de la selva viven en las densas selvas tropicales de África Central y Occidental, en países como Gabón, Camerún y la República del Congo. Son herbívoros y comen una gran variedad de plantas, incluyendo hojas, frutas, corteza de árboles y ramas. Pueden comer hasta 300 kilos de comida al día. Usan su trompa, que es como una larga y fuerte nariz, para arrancar hojas y recoger agua. Los elefantes de la selva viven en grupos familiares liderados por una hembra mayor llamada matriarca. Son muy inteligentes y tienen una excelente memoria. Pueden recordar lugares donde encontraron agua y comida. ¡Escuchen esos sonidos alegres! Son los loros, con sus plumas de colores brillantes. Los loros son muy sociables y les encanta charlar entre ellos. Algunos incluso pueden imitar la voz humana. Hay muchos tipos de loros en la selva, como los guacamayos, que tienen plumas rojas, amarillas y azules, y los loritos, que son más pequeños pero igualmente coloridos. Los guacamayos viven en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Les gusta vivir en las copas de los árboles. Los guacamayos son grandes y pueden medir hasta 1 metro de largo, incluyendo su larga cola. Tienen plumas de colores brillantes, como rojo, azul, amarillo y verde. Sus colores vivos los hacen muy llamativos. Tienen un pico grande y fuerte que usan para romper nueces y frutas duras. Comen frutas, nueces, semillas y flores. Usan su fuerte pico para abrir las cáscaras duras de las nueces. Los guacamayos son muy sociales y viven en parejas o pequeños grupos familiares. Los loros amazona viven en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Los loros amazonas son medianos y pueden medir entre 25 y 45 centímetros de largo. Tienen plumas verdes brillantes con toques de rojo, azul o amarillo en la cabeza y las alas. Tienen un pico fuerte y curvado que usan para romper semillas y frutas. Les gusta vivir en áreas con muchos árboles frutales. Comen frutas, semillas, nueces y flores. Son muy sociales y viven en parejas o pequeños grupos familiares. Los tucanes son aves que habitan en las selvas tropicales de América Central. Son de tamaño mediano y suelen medir entre 35 y 65 centímetros de largo, incluyendo su pico. El pico del tucán puede tener colores brillantes como naranja, amarillo, verde y azul. Aunque parece pesado, en realidad es ligero porque está hecho de queratina, la misma sustancia que nuestras uñas. Comen frutas, insectos y pequeños reptiles. Usan su largo pico para alcanzar frutas en las ramas más delgadas y para atrapar insectos. A menudo lanzan la fruta al aire y la atrapan con su pico antes de tragarla. Los tucanes son aves sociales y suelen vivir en pequeños grupos familiares. Las cacatúas viven en las selvas tropicales de Australia, Nueva Guinea y algunas islas del Pacífico. Las cacatúas son medianas y pueden medir entre 30 y 60 centímetros de largo. Su plumaje es generalmente blanco o gris, pero algunas especies tienen colores vivos como el amarillo o el rosa en sus crestas. Tienen una cresta de plumas en la cabeza que pueden levantar o bajar según su estado de ánimo. Comen frutas, semillas, nueces y flores. Son muy sociales y viven en grandes bandadas. Los periquitos viven en las selvas tropicales de Australia, aunque también se pueden encontrar en otros lugares como mascotas. Los periquitos son pequeños y miden alrededor de 18 centímetros de largo. Tienen plumas verdes, amarillas, azules o blancas, a menudo con patrones ondulados en sus alas. Tienen un pico pequeño y curvado que usan para comer semillas y frutas. Comen semillas, frutas, verduras y néctar. Son muy sociales y viven en grandes bandadas. Cuidado por donde pisan. Las serpientes se deslizan silenciosamente por la selva.
Algunas serpientes, como las boas, pueden enrollarse alrededor de sus presas, mientras que otras, como las cobras, tienen veneno para defenderse. Aunque las serpientes pueden parecer un poco aterradoras, son muy importantes para mantener el equilibrio en la selva. Viven en las selvas tropicales de América Central, especialmente en los ríos y pantanos de la Amazonía. Las anacondas son unas de las serpientes más grandes del mundo. Pueden medir hasta 9 metros de largo. Tienen un color verde oscuro con manchas negras, lo que les ayuda a camuflarse en el agua y entre las plantas. Comen peces, aves, mamíferos y otros reptiles. Las serpientes coral suelen medir entre 50 y 90 centímetros de largo. Tienen bandas brillantes de rojo, amarillo y negro. Su coloración es una advertencia para otros animales de que son venenosas. Viven en las selvas tropicales de América Central. Comen pequeños reptiles, anfibios y otros animales pequeños. Las pitones reticuladas pueden medir más de 6 metros de largo, siendo una de las serpientes más largas del mundo. Viven en las selvas tropicales de Asia, comen mamíferos y aves. Serpiente árbol verde. Suelen medir entre 1 y 2 metros de largo. Tienen un color verde brillante que les ayuda a camuflarse entre las hojas de los árboles. Son delgadas y muy ágiles, perfectas para moverse entre las ramas. Viven en las selvas tropicales de Asia. Comen lagartijas, ranas y pequeños mamíferos. ¡Qué ruidosas están esas ranas! Las ranas de la selva tienen colores muy llamativos, como el verde brillante, el azul eléctrico y el rojo intenso. Estos colores les ayudan a advertir a los depredadores que son venenosas. Las ranas son expertas en saltar, y muchas de ellas viven cerca de ríos y charcas, donde ponen sus huevos. Escuchen cómo croan todas juntas. La selva está llena de muchos más animales increíbles. Los jaguares son grandes cazadores. Los tucanes tienen picos enormes y coloridos. Y los perezosos se mueven muy despacio. La selva es uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo y alberga una gran cantidad de especies animales. Aunque es difícil proporcionar un número exacto debido a la constante identificación de nuevas especies y la gran diversidad existente, se estima que hay miles de especies de animales que habitan en las selvas tropicales. Cada uno de estos animales tiene su propio papel en la selva, y todos juntos hacen de este lugar un sitio mágico y lleno de vida. Las selvas tropicales se encuentran principalmente en la región del trópico y abarcan varios continentes. Gracias por acompañarnos en esta aventura. No olviden suscribirse a nuestro canal para más videos divertidos y educativos. Ahora viene una fantástica canción de los amigos de la selva. Hasta la próxima, exploradores. Explorando la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. Oigo a un elefante. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. Oigo una serpiente. Sigo como la serpiente. La serpiente. Explorando el mundo mágico de los amigos de la selva. Mira el mono, va de rama en rama. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales,